contacto esta noche y agradezco que nos tome la llamada con Enrique de la Madrid. Él es exsecretario de Turismo, economista también, y lo consultamos sobre este tema en particular. Enrique, qué gusto verte y escucharte. Muy buenas noches. Salvador, gracias por la oportunidad también de compartir con tu auditorio sobre estas reflexiones de cómo enfrentar esta crisis, no solamente la crisis de salud, sino la crisis económica, que es la consecuencia de la crisis de salud. Exactamente, lo que ha anunciado hasta ahora el presidente López Obrador como el plan de rescate económico de su gobierno, ¿alcanza? Enrique, te pregunto, y esta posición del presidente donde dice contraer deuda es malo, no debemos contraer deuda y no tenemos que endeudarnos, incluso les pide a los gobernadores que no lo hagan en sus estados. Sí, no alcanza, Salvador. Y yo creo que el presidente tiene razón cuando en principio, como principio, dice que no es buena idea que los países crezcan a partir del gasto del gobierno y que el gobierno recurra a la deuda como regla. Yo creo que la regla en principio es correcta y sobre todo se acuerda de los 70s, Sí. cuando los gobiernos de ese entonces creyeron que el gobierno tenía que ser el motor de la economía, le metieron lana a las paraestatales, le metieron lana a la industria petrolera, lo hicieron a partir de la deuda y cuando cayeron los precios del petróleo y cayeron las tasas de interés, el país quebró. Pero ese fenómeno, esa experiencia, no es parecida a la de hoy, Salvador. Esta vez la crisis no la hizo México, esta vez la crisis no es una crisis de exceso de gasto público. Esta es una crisis que nos llegó del exterior a través de un virus que nos obliga a meternos todos en nuestra casa porque no hay medicina todavía, porque no hay vacuna y la única manera es evitar el contagio. Y para hacer eso, generas una crisis económica como consecuencia sin querer, porque la gente no sale a la calle, no puede tener empleo, y la única manera de que la estrategia del gobierno funcione es que al mismo tiempo haya todo un programa de apoyo a la planta productiva y al empleo. Pongo ejemplos. En muchos países del mundo, los gobiernos le apoyan a las empresas para pagar una parte de la nómina con la condición de que no corran a la gente. Entonces, las empresas pueden aguantar porque tienen ese apoyo. En otros casos, muchos mexicanos no tienen manera de quedarse en su casa porque viven al día, porque no tienen ahorro y tienen que salir por el trabajo. Y al hacer eso, ponen en riesgo su vida de contagio y de muerte y además prolongan la crisis. Entonces, necesitas una serie de programas, por ejemplo, de inversiones muy fuertes para meter a los hospitales, para mejorar los equipos, para aumentar el número de médicos. Y luego tienes que tener programas de apoyo a la gente más necesitada, con despensas y con recursos. Eso va a costar, Salvador, pero va a costar mucho menos que si dejáramos que la economía se nos caiga y que quiebre. Y lo que yo sostengo es, si para esto se necesita algo de deuda de corto plazo, deuda que el país aguanta porque este país está mucho menos endeudado que hace 40 años, es deuda de corto plazo para resolver una emergencia y después poner la casa en orden. Y el gobierno mexicano en este momento tiene esa capacidad, lo dices tú, hemos tenido ya quizás más de 2 décadas de una disciplina fiscal que nos ha mantenido con un déficit muy bajo. Hemos llegado a niveles de déficit muy ordenados y tendríamos esa posibilidad. Te pongo el ejemplo y tú eres economista, Enrique, tú eres especialista, me dirás si vale o no la analogía. Pero a ver, yo como padre de familia, normalmente trato de ser responsable, no contraigo créditos que no pueda pagar, pero si se me presenta una emergencia, están muriendo mis hijos, voy a recurrir a lo que pueda y a donde pueda para sacarlos adelante. Y si tengo que endeudarme, lo voy a hacer, claro, al nivel que yo pueda pagar. Salvador, el ejemplo es perfecto y así lo he pensado yo también. Al final del día, este país es una gran familia. No es una buena idea que tú estuvieras todos los días gastando más de lo que ingresas y que estuvieras recurriendo a la tarjeta de crédito constantemente porque llega un momento en que vas a quebrar. Pero sería igual de mala idea que si tú pierdes tu trabajo y se enferma tu esposa, por tener este prurito de que algún día aprendí que no me puedo endeudar, la dejas morir. Entonces, en eso estamos. Nos estamos enfrentando la peor crisis probablemente económica y sanitaria junta de los últimos 100 años, y lo único que algunos planteamos es, ahorita es el momento de salvar la vida de los mexicanos. Para eso se debe de utilizar el crédito público, la fe pública. Y una vez que salvamos la crisis, volvemos a poner la casa en orden. Una vez que tu esposa se arregla, entonces vuelves a bajar la deuda de la tarjeta apretándote el cinturón. Pero el dilema de la vida contra la deuda no se pueden comparar los dos principios de mantener este concepto de la deuda y por otro lado la vida de los mexicanos, que es más importante. Bueno, pues ahí está la opinión de un experto en el tema. En el sector turismo, Enrique, tú que estuviste al frente de esta área del gobierno,
bueno, va a ser o está siendo ya uno de los más golpeados. Hoy vemos playas cerradas, hoteles vacíos. No hay ningún plan, por lo menos no lo he escuchado yo, que el gobierno esté haciendo algún plan para apoyar al sector turístico. No hay plan, Salvador, y por eso el drama es el mismo. O sea, yo estoy con mucho contacto con gente que hizo amistad del sector hotelero, y tú necesitabas antes cuando menos 40% de ocupación para que el negocio saliera, y ahorita los hoteles están al 10%. Entonces, si tú como gobierno no le das una alternativa a una empresa hotelera a que le ayudes con los gastos, pues inevitablemente va a despedir al personal. Claro. Entonces, y si los restaurantes, porque así tiene que ser ahora, no tienen ingresos y el gobierno no ayuda, pues van a despedir al personal. Y entonces, fíjate lo trágico. Si cuando regresemos de la crisis no hay empresas, ¿dónde se van a emplear los mexicanos? Es una gran tragedia. Se trata de salvar la vida, la planta productiva y el empleo. ¿De qué va a ser un golpe? Va a ser un golpe muy duro, pero el chiste es que sea lo más corto posible, lo menos profundo, y que de ahí nos podamos reponer. De eso es de lo que estamos hablando ahora. Y tú lo dices bien, no se trata de salvar a las empresas, como lo ha dicho el presidente, quizás erróneamente, no voy a rescatar empresas, no va a haber otro FOBAPROA, se trata de salvar el trabajo de los mexicanos. Y, por ejemplo, el sector turismo, ¿a cuántas familias empleará? Bueno, pues yo siempre calculé que entre directos e indirectos, cerca de 10 millones de mexicanos. Imagínate hoy en día en un estado como Quintana Roo, que todo es turismo, un estado como Baja California Sur, que todo es turismo. Guerrero, Oaxaca. Y prácticamente, Guerrero, aquí con Acapulco, con estos lugares, prácticamente no hay ningún estado de la República en donde el turismo no sea uno de los 3 principales sectores. Entonces, de eso estamos hablando. Y otra reflexión más. Un día, si quieres, hablamos del tema de FOBAPROA, pero ¿sí? Ahí también se hizo un cuento que ahora los que inventaron el cuento están atrapados en su cuento. En ese momento, y nos puede volver a pasar, si las empresas de este país quiebran, el siguiente en quebrar es el sistema financiero mexicano. Y ahí sí, ya estamos en el último de los problemas. En ese momento, lo que se rescató fue a los depositantes, a través de apoyar a la banca. Pero los accionistas, Salvador, esa historia no se cuenta, los accionistas prácticamente todos perdieron sus bancos. Y tan es así que fue la razón por la que acabaron los bancos en manos principalmente de extranjeros. Nos puede volver a pasar exactamente lo mismo. Si no apoyamos a las empresas mexicanas, bueno, pues las empresas, las aerolíneas, en Estados Unidos acaban de dar un programa de apoyo a las aerolíneas norteamericanas. Aquí no las apoyan, bueno, pues nos van a venir a rescatar seguramente los gringos, quedándose con el país completo. Ese no es un buen ejercicio de la soberanía nacional, no sería una buena salida entregarnos a manos de los extranjeros. Pues ahí está la opinión de Enrique de la Madrid, exsecretario de Turismo, economista. Gracias, Enrique, por darnos tu punto de vista sobre estos temas. Al contrario, gracias a ti, Salvador, gracias por la oportunidad. Gusto saludarte, un abrazo vía remota a Enrique de la Madrid.